buenas noches, Jania. Me da muchísimo gusto saludarte una vez más. Para que un país avance en la agenda de corrupción y de impunidad, se necesitan 3 reformas institucionales. Una, por supuesto, que atienda los temas de anticorrupción. Otra que vaya sobre los temas de impunidad, que tiene mucho que ver con la reforma penal y a los procedimientos penales. Y una tercera agenda tiene que ver con transparencia y acceso a la información pública. La transparencia por sí misma no puede resolver el problema de corrupción, pero ayuda mucho a ventilar asuntos públicos que deberían de ser analizados con ojo crítico. Por eso resulta preocupante, por decirlo menos, que la Ley Federal de Transparencia, que ya había venido avanzando en el Senado de la República, esté estancada en este momento en la Cámara de Diputados. La ley federal es parte de la construcción del Sistema Nacional de Transparencia y se entiende que al aprobarse esta ley se podrá avanzar, por ejemplo, en temas como transparencia en el sector energético o en la industria petrolera o en la minería. Es una ley muy importante y está frenada en el Congreso. Está frenada por los pleitos entre los grupos parlamentarios, no por un asunto de fondo, así que hay que darle la vuelta y avanzar en esta, que es una de las 3 piezas que puede ayudar a México a salir de la percepción profunda de corrupción y de impunidad en la que ahora vivimos. Hasta aquí mi comentario de hoy, Jania. Muy buenas noches.